Buenos días una vez más. Estoy aquí para estudiar la quinta profecía en Daniel, que es la quinta edición, la última. Después nos trasladaremos al libro de Apocalipsis, siempre utilizando los dos libros, Daniel y Revelación. Este trabajo ha sido arduo y espero que usted tome provecho de esto, porque tal vez será la última vez o la única vez que usted podrá escuchar estas profecías. Y espero pues que saque algo de ello, se edifique y se prepare para estos tiempos que vienen. Ya que hay muchas cosas allá afuera que se dicen, pero no es verdad. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos habla y nos dice a través de estas profecías. Profecía número 5 y epílogo. Guerra entre el norte y el sur. La guerra entre el norte y el sur está en Daniel 10:1 hasta el capítulo 12, versículo 13. El punto inicial en el tiempo 538 a.C. El punto final, segunda venida de Jesús. Esta edición contiene dos historias. La primera historia describe una serie de batallas que concluyeron con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y la segunda historia describe una batalla que concluye con la destrucción del mundo en la segunda venida. En esta visión se cuentan dos historias porque existen paralelos importantes entre ellas. Usando repetición y ampliación, la segunda historia amplifica la aparición del cuerno descrito en Daniel 8. Recuerda, el cuerno en Daniel 8 aparece de la nada. Describiremos en las profecías 8 y 11 que Lucifer será liberado del abismo a un reino espiritual. Él aparecerá físicamente y establecerá un reino mundial en la tierra. Para ello debe destruir las religiones y los gobiernos del mundo. Jesús permitirá que el diablo haga esto por un mínimo de dos razones. Primero, Jesús quiere que el universo sea testigo de la naturaleza del gobierno que cualquier pecador establecería si tuviera la oportunidad y el poder absoluto para llevarlo a cabo. En segundo lugar, Jesús permite que el diablo destruya las religiones y los gobiernos de la tierra para que la herencia religiosa y el patriotismo no impidan que ninguna persona acepte la salvación. En otras palabras, cuando Satanás se le permite abolir el patriotismo y la herencia religiosa, eliminará a los dos preciados refugios de toda la humanidad. De repente, cada persona se encontrará en una tierra de nadie, muy difícil. Cada malvado tendrá que repensar la base de su rebelión contra el Evangelio de Cristo. ¿A quién adorará y obedecerá ahora? ¿Al déspota visible que gloriosamente se hace pasar por Dios o el creador invisible del cielo y la tierra que habita en el cielo? La última edición del libro de Daniel es importante para dos grupos de cristianos. El primer grupo vivió alrededor del año 70 después de Cristo y el segundo grupo vivirá en el tiempo del fin. Esta edición contiene dos historias porque ambos grupos de cristianos enfrentan el mismo dilema. Es decir, ambos grupos están atrapados en el medio, atrapados entre fuerzas hostiles. Durante los últimos días del ministerio de Cristo en la tierra, Jesús dirigió a sus seguidores a la primera parte de esta edición porque predijo la próxima destrucción de Jerusalén. Vespasiano asistió a Jerusalén en el año 66 después de Cristo y el asedio fue levantado temporalmente en el año 68 después de Cristo cuando Nerón se suicidó. Vespasiano regresó a Roma y se convirtió en el próximo César. Más tarde el hijo de Vespasiano, Tito, reanudó el asedio de Jerusalén. Se ha dicho que no quedaban cristianos en Jerusalén cuando Tito reanudó el asedio en abril del año 70 después de Cristo. Si esto es cierto, sería el resultado de que los primeros cristianos entendieron el primer segmento de esta profecía, porque una vez que se estableció el asedio, nadie escapó. Tito y su ejército destruyeron totalmente la ciudad y el templo en septiembre. La segunda parte de esta edición comienza con Daniel 11:36. El rey del norte es Lucifer, y él aparecerá físicamente durante la quinta trompeta y tendrá éxito hasta que se complete el tiempo de la ira, la gran tribulación. Lucifer conquistará el mundo y destruirá a todo aquel que se interponga en su camino. Dios ha dado esta información a la última generación porque no quiere que su pueblo se rinda o pierda la fe en él. Durante la gran tribulación, Dios permitirá que las fuerzas del mal maten a la mayoría de sus santos. Esto no es tan horrible como puede parecer porque Dios le dará a su pueblo la gracia y la fuerza
para morir como Marte, cuando la gracia sea necesaria. Aún más, dormir en Cristo mientras se desarrolla el resto de la gran tribulación será una liberación misericordiosa del sufrimiento y las privaciones. Cuando Lucifer aparezca físicamente, se hará pasar por el Dios Todopoderoso, exigirá el fin de la diversidad religiosa y política y ordenará que se establezca una teocracia mundial. Exigirá, no puede haber diversidad religiosa o política cuando Dios vive entre los hombres. Mucha gente en la tierra resistirá el intento del diablo de establecer su teocracia porque no quieren obedecerlo. El diablo y sus fuerzas representados en la segunda parte de esta profecía como el rey del norte destruirán la oposición, representada en esta profecía como el rey del sur. Los santos de Dios quedarán atrapados en medio de esta guerra porque al igual que la oposición se negarán a adorar al diablo, pero por diferentes razones. Aunque la primera parte de esta visión se ha cumplido, es bueno estudiarla y comprenderla. La primera historia revela un hecho destacado: Dios prevalece. Él dirige las naciones del mundo. Él establece reyes y los derriba cuando su copa de pecado está llena. Mientras siguen las guerras de ida y vuelta descritas en el primer segmento de esta profecía, recuerde que Israel estaba atrapado en medio de lo que debió parecer una lucha interminable. Daniel 10:1, parafraseo. Cuando Babilonia cayó en manos de los medos y los persas, los medos tomaron el control de la provincia de Babilonia. Aunque tenía unos 85 años, el rey Darío me nombró consejero en su corte. Al igual que yo, el rey era un hombre anciano y murió poco después de que Dios me rescatara del foso de los leones. Después de su muerte, la provincia de Babilonia pasó a manos de Ciro, el rey de Persia. Durante el tercer año del reinado de Ciro sobre Babilonia recibió otra visión. Sabía que el mensaje era verdadero porque venía de Dios, pero aún así me enfermó. Se demostró una gran guerra que parecía no tener fin. Dos grandes oponentes lucharon por la supremacía y el poder, pero no hubo un ganador aparente. Después de ver la visión, estuve deprimido durante 3 semanas porque sospechaba que mi pueblo probablemente desperdiciaría las 70 semanas de gracia que se le habían otorgado. Me pregunté por mi pueblo porque Gabriel había dicho que sobre Jerusalén estaba decretada guerra y desolación hasta el fin del mundo. No quería creer que mi pueblo volvería a violar el pacto de Dios, pero sabía que mi pueblo tenía una larga historia de rebelión. Muchas veces nos habíamos negado a honrar al Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Como resultado, Dios usó al rey Nabucodonosor para expulsarnos de la tierra hermosa. Le pedí al Dios Altísimo que entendiera esta visión, esperando a que mis preocupaciones estuvieran mal dirigidas para mostrarle a Dios mi sinceridad y deseo de comprensión. No comí comida deliciosa ni carne, ni vino tocaron mis labios, y no usé colonia hasta que pasaran las 3 semanas. Daniel 10, 4-6. El día 24 de Nisan recibí una visión de seguimiento. En esta visión yo estaba parado en la orilla del Tigre. Miré hacia arriba y había un hombre glorioso vestido de lino brillante que llevaba alrededor de su cinturón un cinturón de oro fino. Su cuerpo era tan brillante como el sol que brilla sobre el oro pulido. Su rostro era brillante como un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y piernas como reluciente bronce pulido, y su voz sonaba como el rugido de una gran multitud, porque se podía ir a kilómetros a la redonda. Daniel 10, 7-12. Yo fui el único que le vio. Los hombres que estaban conmigo no vieron al hombre glorioso, pero cuando comenzó la visión se aterrizaron y dieron en busca de seguridad. Me quedo solo contemplando este ser glorioso. Mi cuerpo no tenía fuerza y mi rostro se puso pálido. Entonces lo oí hablar y mientras escuchaba caí inconsciente, cayendo de bruces al suelo. Un ángel me tocó y me ayudó a levantarme sobre manos y rodillas. Estaba temblando y no tenía fuerza. El ángel me tranquilizó diciendo: Daniel, eres muy estimado. Consideren cuidadosamente las palabras que estoy a punto de decirle. Levántate, porque Miguel, Jesús, el hombre brillante que acabas de ver, me ha enviado. Después de que el ángel dijo esto, recuperé fuerza suficiente para ponerme de pie, aunque estaba temblando y temblando. Entonces el ángel continuó: no tengas miedo, Daniel, desde el día que recibiste la visión de la gran guerra y comenzaste a humillarte con ayuno y oración pidiendo entendimiento, Dios escuchó tu palabra y me envió a ti. Daniel 10, 13-14. Pero el príncipe de este mundo, el diablo, frustró mis esfuerzos durante los últimos 21 días.
Los caudillos de Judea han estado tratando de volver el corazón de Ciro contra tu pueblo. Los ocupantes ilegales alrededor de Jerusalén no quieren que su pueblo reconstruyera Jerusalén o el templo. Mientras el diablo instaba fuertemente a Ciro a tener el proceso de reconstrucción, Miguel, el arcángel, el hombre glorioso que viste en el cielo sobre el río, vino y me ayuda. Ahora que Miguel ha vencido a Lucifer, la reconstrucción continúa. Así que escucha atentamente porque he venido a explicar lo que sucederá a tu pueblo en el futuro. Porque esta visión revela lo que sucederá durante y después de las 70 semanas. Daniel 20 al 11:1. Pronto el reino de Persia llenará su copa de iniquidad, el reino de Grecia superará a Persia y ascenderá al poder. Miguel, el príncipe del cielo, vestió en el ascenso y los asallos de los reinos terrenales. Por ejemplo, durante el primer año de Darío, el Medo se me asignó protegerlo según los planes del Altísimo. Ahora que Darío ha muerto, el Altísimo ha determinado que su territorio sea entregado al rey persa, Ciro. Esta transición resolverá dos problemas difíciles. Primero, como rey de Babilonia, Ciro puede liberar a su pueblo de Babilonia. En segundo lugar, como rey del territorio, Ciro puede devolver la tierra de Judea a tu pueblo. 3 reyes más después de Ciro gobernarán Persia: Cambises, Darío, Istapaces y el falso Esmerdi, también llamado Bardía. Luego un cuarto rey, Jerjes, también llamado sobre el esposo de la futura reina Esther, llegará al poder. Jerjes será mucho más rico que los otros. Cuando Jerjes haya ganado mucho poder gracias a su riqueza, irritará al recién desarrollado reino de Grecia con sus conquistas. Esto más tarde resultará ser la ruina de Persia. Unos 100 años después del reinado de Jerjes, otro rey poderoso, Alejandro Magno, ascenderá al poder en Grecia. Las 4 alas de la bestia leopardo en Daniel representan la asombrosa velocidad de su conquista. El gran cuerno del macho cabrío en Daniel 8 representa a este rey imparable. Gobernará con impunidad y hará lo que le plazca. Conquistará la civilización occidental en un periodo de 10 años y morirá prematuramente. Recuerde cómo el gran cuerno del macho cabrío fue quebrado en el apogeo de su poder. Alejandro morirá cuando sea más fuerte y su imperio no pasará a manos de sus descendientes. Su imperio se dividirá hacia el norte, sur, este y oeste. Sus generales no tendrán el poder militar que ejerció Alejandro. Años más tarde el imperio griego caerá en manos de los romanos. Se levantarán y gobernarán un gran territorio con mano de hierro. Para apreciar el contenido de esta visión hay que tener en cuenta 3 cuestiones. Primero, después de la muerte de Noé, Dios llamó a Abraham fuera de Ur, que estaba cerca de Babilonia, y le ordenó que se mudara a Canaán. Dios hizo esto porque en el futuro planeaba poner a los descendientes de Abraham en un lugar altamente estratégico. En segundo lugar, debido a que Abraham amó a Dios hasta el punto de sacrificar a su propio hijo, Dios eligió a los descendientes de Abraham para que fueran los depositarios de su evangelio. Dios quería que el mundo aprendiera acerca de sus leyes de amor, su misericordia y bondad, y su promesa de redención del pecado. Dios no le robó la tierra de Canaán a los cananeos para dársela a los judíos. Esperó hasta que los cananeos llenaron su copa de pecado. Luego dio la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Por cierto, el principio de la copa llena también explica por qué Canaán fue arrebatado a los judíos en el año 70 después de Cristo. En tercer lugar, Dios colocó a Israel en el centro geográfico de muchas naciones, porque las caravanas comerciales y los ejércitos a menudo pasaban por Canaán, mientras se dirigían a otros destinos. Esta exposición natural permitió que personas que vivían en otras partes del mundo escucharan acerca del Dios maravilloso, que en realidad vivía en un templo en Israel. De hecho, la reina de Saba se enteró de la fama y la riqueza de Salomón y fue a verlo con sus propios ojos. Dios hizo estas cosas porque quería que el mundo aprendiera acerca de él y su carácter y amor. Por eso envió profusamente a los judíos. A su vez quería que los judíos distribuyeran generosamente las riquezas de su gracia, llevando la luz de la verdad a los gentiles, mostrándole la calidad de vida que se obtiene al servir a un Dios infinito que ama la justicia y odia el mal. La tierra de Canaán se encuentra entre 2 barreras naturales. El gran mar, el mar Mediterráneo, se encuentra al oeste y el gran desierto, el desierto de Arabia, se encuentra al este. Durante miles de años estas barreras naturales obligaron a viajar hacia el norte y hacia el sur a través del corredor de Canaán. Cuando la pequeña nación de Israel cruzó el Jordán y entró en Canaán en 1397 a.C., sin saberlo se convirtió en una nación que vivía entre 2 gigantes. Estos gigantes se describen en esta profecía como el rey del norte y el rey sur.
Esto todo lo tiene en perfecto sentido cuando se ven desde la ubicación geográfica de Israel. Debido a que el libro de Daniel contiene el plan B, Dios trazó muchas batallas bien conocidas entre el norte y el sur durante las 70 semanas de Daniel 9. Hizo esto para que, si el plan B fuera necesario, su pueblo pudiera escapar de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, la primera parte de esta edición contiene información que los primeros cristianos podían descifrar fácilmente. De hecho, poco antes de su muerte, Jesús dirigió a sus seguidores esta profecía. Evidentemente, los primeros cristianos entendieron desde Daniel 1 hasta Daniel 11:31 y huyeron de Jerusalén antes de que fuera destruido en el año 70 después de Cristo. Los historiadores han indicado que pocos cristianos, si es que hubo algunos, perecieron. La buena noticia es que los primeros cristianos conocían de antemano el resultado del asedio romano que comenzó en el año 66 después de Cristo y pudieron escapar en el año 68 después de Cristo cuando el asedio se levantó inesperadamente. Nerón murió. Por supuesto, los judíos se sintieron aliviados cuando se levantó el sitio, pero para su propio riesgo no aceptaron las palabras de Jesús. No creerían que Dios permitiría que Roma destruyera su ciudad y su templo. Y la historia revela que sus creencias no tuvieron ningún efecto en las realidades que se dieron. El ejército romano reanudó su asedio en abril y la ciudad cayó en septiembre del año 70 después de Cristo. El historiador Josefo escribió que 1.1 millones de personas fueron asesinadas y 97,000 fueron tomadas como esclavos. Esta visión también contiene un segmento para las personas que vivirán el tiempo señalado al fin. Dios quiere que sus santos sepan y entiendan que van a quedar atrapados entre el diablo, el rey del norte, y las fuerzas seculares, el rey del sur, que se oponen a las demandas del diablo. El diablo y sus fuerzas verán al pueblo de Dios como parte de la oposición y millones de santos morirán en el proceso. Dios ha revelado esta información de antemano para que su pueblo no abandone su esperanza o su fe en Él. Es una gran vergüenza que una gran mayoría de cristianos hoy no sepa que los santos serán totalmente derrotados durante la gran tribulación. Habrá unos pocos creyentes vivos cuando Jesús venga, pero externamente la situación parecerá desesperada para los cristianos durante la sexta trompeta. Ahora que hemos discutido brevemente el paralelo entre los primeros cristianos y los cristianos durante la gran tribulación, regresemos a la visión. Recuerde, este primer segmento pertenece a quienes vivieron durante la destrucción de Jerusalén. Daniel 11, 5 al 6. Uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo I Soter, se convertirá en rey de Egipto. Como rey del sur se volverá fuerte, pero un segundo general del imperio de Alejandro, Seleuco I Nicator, será incluso más grande que Ptolomeo. Seleuco ampliará su dominio hasta gobernar el norte con gran poder. Después de unos años, estos dos reyes morirán y sus descendientes se convertirán en aliados mediante el matrimonio. Berenice, la hija de Ptolomeo II, el rey del sur, acudirá a Antíoco II, el rey del norte, para hacer una alianza. Antíoco II se divorciará de su esposa Laodice para casarse con Berenice y tendrán un heredero. Sin embargo, esta alianza no durará mucho. El vacilante Antíoco II se divorciará de Berenice y se reconciliará con su ex esposa Laodice. Después de que Antíoco II y Laodice se reconcilien, Laodice matará a Berenice, su escolta real y su hijo con Antíoco II. Luego Laodicea matará a Antíoco II porque él la dejó para allá operar una alianza con Berenice. Más adelante el hermano de Berenice en Egipto, Ptolomeo III, se convertirá en rey del sur y ocupará su lugar. Para vengar la muerte de Berenice atacará el ejército de Seleuco II. El nuevo rey del norte, Ptolomeo III, luchará contra el ejército de Seleuco II y saldrá victorioso, saqueará su fortaleza. Se apoderará de sus dioses, de sus imágenes de metal y sus objetos valiosos de plata y oro, y los llevará a Egipto durante unos años. Ptolomeo III dejará en paz al rey del norte. Después de varios años, Seleuco II invadirá el dominio del rey del sur para recuperar el oro y la plata que Ptolomeo III le quitó, pero Seleuco II será derrotado y regresará a su propio país vacío. Para vengar la derrota de sus padres, Seleuco III y Antíoco III, los dos hijos de Seleuco II, se prepararán para la guerra y reunirán un gran ejército. Barrerán la tierra del rey del sur como el daño que produce una inundación irresistible. Los dos hijos llevarán la batalla hasta la zona de Transjordania, que será la fortaleza del próximo rey del sur, Ptolomeo IV. Más tarde, Ptolomeo IV marchará furioso y luchará contra Antíoco III, el rey del norte, en Rafia, y el gran ejército de Antíoco III será derrotado. Cuando Antíoco III sea avergonzado por la derrota, Ptolomeo IV, el rey del sur, se llenará de arrogancia y continuará con la conquista.
Matará a miles de personas mientras su ejército avanza hasta la frontera de la India, pero no seguirá triunfante. Tanto él como su esposa morirán misteriosamente. En su lugar, Ptolomeo V Epífanes, su hijo de 5 años, ascenderá al trono del sur. Mientras tanto, Antíoco III, el rey del norte, reunirá otro ejército más grande que el primero. Después de varios años, sus fuerzas saquearán Jerusalén y avanzarán hacia Egipto con un ejército enorme y bien equipado. Daniel 11, 14 al 15. Durante el reinado de Ptolomeo IV, mucha gente se rebelará contra este arrogante rey del sur. Los fanáticos y los hombres violentos de entre tu propio pueblo se rebelarán contra él en incumplimiento de esta visión, pero no tendrán éxito. Sin embargo, Antíoco III, el rey del norte, vendrá y construirá rampas de asedio y capturará la ciudad fortificada de Sidón. Las fuerzas del rey del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas tendrán fuerzas para resistir. Daniel 11, 16 al 17. Años después aparecerá un nuevo grupo de invasores del norte, que harán lo que quieren, nadie podrá resistirlo. Con el tiempo establecerán un nuevo imperio que abarcará la hermosa tierra de Canaán. Tendrán poder para destruir a cualquiera que se rebele contra ellos. Estos invasores del norte se llamarán romanos. El gobernante Julio César vendrá con el poder de muchas legiones de soldados y hará una alianza con Ptolomeo IX, el rey del sur. En un esfuerzo por mantener la paz, los dos hijos de Ptolomeo XI, Cleopatra y Ptolomeo XII, quedarán bajo la tutela de Roma. En los próximos años, Cleopatra y Ptolomeo XII, herederos del trono del sur, intentarán eliminar el control romano sobre Egipto. Cleopatra seducirá a Julio César y Marco Antonio en asuntos amorosos ilícitos para ganar poder, pero más tarde Julio César será asesinado y Marco Antonio morirá en batalla. Por tanto, los planos de Cleopatra no tendrán éxito ni llegarán a Egipto. Cuando se haga una alianza con Ptolomeo XI, Julio César someterá a la gente aquí en las islas de las costas de África. Al hacerlo, Julio César pondrá fin a la rebelión de Escipión y convertirá su rebelión en derrota. Julio César luego regresará a casa y recibirá muchos honores y títulos, pero recuerde, él es un hombre mortal y no un dios. Un asesino lo matará y no te le volverá a ver. El sucesor de César, Octavio, posteriormente llamado Augusto, enviará recaudadores de impuestos por todo el reino para mantener su esplendor real. Después de reinar 40 años morirá, no por ira ni batalla, sino por causas naturales. Daniel 11, 21, 22. Tiberio, una persona despreciable que no provendrá del linaje real, sucederá a Augusto César. Augusto adoptará a Tiberio y por tanto se convertirá en el heredero legal del trono. Tiberio César tomará el trono del reino sin conflicto. De hecho, lo conseguirá mediante la intriga y la ayuda de su manipuladora madre Livia. Tiberio demostrará ser un general brillante, triunfará contra los poderes de poderosos ejércitos que se le ponen en Alemania, Armenia y Partia. Durante el 15º año de su reinado del Santo de Israel, el Mesías comenzará su misterio, pero vuestro pueblo rechazará al Santo. Será cortado de su herencia como un criminal es cortado de su herencia. El gran príncipe del pacto eterno de Dios, el Mesías, será ejecutado por su propio pueblo. Daniel 11, 23, 24. El surgimiento del Imperio Romano significará la destrucción de Israel más adelante. Durante su ascenso al poder, Roma ofrecerá pactos y asistencia mutua a varios reinos. Después de que estos reinos han llegado a un acuerdo amistoso con Roma, Roma actuará con engaño y los traicionará. Con solo unas pocas personas controlando su gran ejército, los líderes romanos obtendrán un gran poder y nadie podrá defenderse de ellos. Cuando las provincias más ricas se sientan seguras, Roma los invadirá y las dominará por completo. La autoridad de Roma se extenderá mucho más allá de la de imperios anteriores. Roma financiará su conquista distribuyendo el botín de guerra entre soldados mercenarios. En consecuencia, el ejército de Roma crecerá y su poder amenazador será imparable. Roma planeará el derrocamiento de reinos en todas partes, pero solo por un tiempo. Según la palabra de Dios, la Roma secular llegará a su fin a su debido tiempo. Considere la siguiente información sobre Augusto César y su reinado. Esta información eventualmente ayudará a los santos que en Jerusalén alrededor del año 70 de Cristo, Augusto César levantará un gran ejército con fuerza y valor para atacar a Antonio, el rey del sur. En la batalla de Actium, Antonio hará la guerra con un ejército grande y muy poderoso, pero no resistirá debido a los complots ideados contra él. Algunos que son muy cercanos a Antonio, incluso los que comen con él, intentarán destruirlo. El ejército de Antonio será destruido y muchos caerán en la batalla. Sin embargo, Antonio seguirá siendo poderoso por un poco más de tiempo. Augusto y Antonio, con maldad en cada uno de sus corazones,
se sentarán en la misma mesa y se mentirán el uno al otro sin éxito. Ambos hombres querrán controlar el mundo, pero ninguno de ellos podrá dominarlo. Augusto regresará a su propio país después de la batalla de Actium con grandes riquezas de Egipto. Años más tarde, el 66 después de Cristo, su pueblo, los que son depositarios del santo pacto de Dios, se rebelarán contra el emperador Nerón. Nerón enviará a su general de confianza Vespasiano a atacar muchas ciudades rebeldes, incluida Jerusalén. Nerón se suicidará en junio del año 68 después de Cristo y Vespasiano levantará repentinamente el sitio alrededor de Jerusalén y regresará a su propio país para tomar el trono de Nerón. Poco después del comienzo del siglo VI después de Cristo, el emperador Justiniano se esforzará por reunificar el antiguo imperio romano mediante la creación del Sacro Imperio Romano. Para purificar y unificar el imperio, Justiniano otorgará autoridad especial al Papa en el año 533 después de Cristo. Esta autoridad le dará al Papa y a sus reveladores designados poder para determinar quién es un cristiano ortodoxo y quién es un hereje. Pero de tres los originales, 10 reyes odiarán a la iglesia debido a diferencias religiosas. Los herulos, los trogodos y los vándalos no mostrarán respeto por Justiniano ni por las autoridades eclesiásticas de Roma. Estas naciones tribales serán desarraigadas en el año 538 después de Cristo y el Papa comenzará a ejercer la autoridad civil en el año 538 después de Cristo. Este proceso explica cómo el octavo cuerno dominará a los otros 7 durante 1260 años. Durante abril del año 70 después de Cristo, Tito, el inexperto hijo de Vespasiano, invadirá el sur. Esta vez el resultado será diferente al anterior. Países con muchos barcos de la costa occidental de África y Egipto pelearán contra él y él perderá el deseo de pelear contra ellos. En lugar de regresar a casa, Tito dirigirá su frustración y furia hacia la ciudad rebelde de Jerusalén. Tito necesitará ganar una batalla para evitar la vergüenza y el escarnio al regreso a Roma. Los romanos albergaban un odio especial hacia los judíos y Tito pondrá sitio a Jerusalén. Solo perdonará la vida a los judíos que renuncien a su religión. Tito conquistará la ciudad, quemará la ciudad y los romanos destruirán por completo el complejo del templo que los judíos consideraran inexpugnable. Los servicios diarios nunca más se llevarán a cabo en el templo. Tito acabará con Jerusalén y con el pueblo que allí habita. Todos los registros genealógicos de Israel serán destruidos en el fuego. Dios declara este relato futuro antes de que suceda para que los santos sepan que su palabra no fallará, la ira que fue prometida en su pacto. Con Israel seguramente se cumplirá. Roma destruirá a Israel, Jerusalén será invadida por guerras y desolaciones hasta que Jesús regrese porque Israel violara la gracia que le fue concedida durante 70 semanas. Con esto concluye la primera parte de esta visión, la parte que perteneció a aquellos que experimentaron la destrucción de Jerusalén. Los siguientes 4 versículos pertenecen a la Edad Media, los años 2200 años concedidos al poder del cuerno pequeño en Daniel 7. Daniel 11:32. El ángel continuó unos 500 años después del nacimiento de Cristo. El imperio romano experimentará una transición. El gobierno centralizado de los Césares será destruido en el año 476 después de Cristo, pero se levantarán futuros emperadores que intentarán reclutar el reino. Estos emperadores parecerán abrazar el cristianismo. Su motivo será la unificación religiosa y política. Por lo tanto, el antiguo imperio romano, un imperio secular, se transformará en el Sacro Imperio Romano, un imperio religioso, y esto explica cómo el pueblo pequeño en Daniel 7 se volverá poderoso con halagos y falsa doctrina. La iglesia de Roma corromperá el cristianismo y en consecuencia la religión falsa esclavizará a Europa durante 1260 años. Sin embargo, habrá un pequeño número de fieles en la fe cristiana que resistirán los errores introducidos por la iglesia de Roma. Daniel 11, 33 al 35. A medida que pasan los siglos, las personas llenas del Espíritu Santo y un profundo amor por la palabra de Dios se aferrarán a la verdad y la mantendrán viva a costa de un gran sacrificio personal. Hombres y mujeres de Dios instruirán y animarán al pueblo de Dios disperso durante 1260 años. El cuerno pequeño en el 7 capturará y torturará a muchos de los santos de Dios durante la Edad Media y millones de santos de Dios morirán. Aunque muchas personas morirán por causa de la verdad de Dios no perecerá. Los santos recibirán fuerza de Dios para mantener encendida la antorcha de la verdad.
Con el tiempo surgirá el protestantismo y la nueva luz que brillará en la Biblia separará a muchos cristianos de los errores de la Iglesia Católica. El protestantismo será respetado en algunas partes del mundo. Desafortunadamente, muchas personas poco sinceras se convertirán en parte del protestantismo y con el tiempo el protestantismo eventualmente se volverá tan corrupto como la Iglesia Católica. Algunos miembros del pueblo de Dios tropezarán porque les falta fe, pero cada fracaso refina y purifica a las personas que están dispuestas a crecer y aprender de sus errores. Esto requiere paciencia y perseverancia por parte de los santos porque el fin aún no ha llegado. El tiempo señalado para el fin puede parecer indefinido, pero seguramente llegará. El tiempo del fin. El segmento final de esta edición pertenece a aquellos que vivirán en el tiempo del fin. Dios ha proporcionado esta información porque la generación final necesita entender ciertas cosas sobre el tiempo de la era. El evento más sorprendente antes de la segunda venida será la aparición física del diablo. La aparición y obra de Lucifer se describe 2 veces en el libro de Dios de Daniel. Dios usa la repetición y la ampliación para informar a sus hijos acerca de las actividades futuras del diablo. Daniel 11:36. 2/3 del camino a través de la gran tribulación, el avance del Evangelio de Jesucristo se detendrá. En ese momento casi todos habrán escuchado el Evangelio y habrán tomado la decisión de abrazarlo o rechazarlo. Jesús se hizo hombre para salvar al mundo del pecado. Lucifer se convertirá en un hombre para llevar al mundo a la destrucción. Dios es justo. Jesús apareció físicamente y el diablo se le permitirá aparecer físicamente. Dios permite que el diablo aparezca físicamente para que las personas sinceras puedan comparar la manera de amar de Dios con el uso de la fuerza, la mentira y la manipulación de Lucifer. Dios permitirá que el diablo se disfrace y se salte como Dios todopoderoso. Dios envía este engaño para completar la tiranía del mal que comenzó hace miles de años. El diablo hará todo tipo de afirmaciones escandalosas y hará lo que quiera porque nadie podrá detenerlo. Cuando aparezca por primera vez parecerá generoso y benevolente. Alimentará a las multitudes tal como lo hizo Jesús y realizará increíbles milagros de curación con señales y prodigios. Todo esto se hará con un propósito malévolo. Lucifer busca la adoración y el honor que le pertenecen a Jesús. Mientras tanto, los santos quedarán atrapados en tierra de nadie. No pueden unirse con aquellos que creen que el diablo es Dios, los malvados religiosos, y no pueden unirse con los malvados no religiosos que no quieren tener nada que ver con Lucifer. El diablo se exaltará y engrandecerá sobre todo Dios conocido por la humanidad y dirá cosas inauditas contra el Dios Altísimo. Lucifer eventualmente obtendrá el control del mundo entero. Sin embargo, su verdadera identidad quedará expuesta durante la quinta copa, porque lo que ha sido predeterminado por Dios Altísimo seguramente sucederá. Cuando el diablo aparezca, no mostrará respeto por ninguno de los dioses tradicionales, falsos dioses que la gente del mundo honra y adora, las falsas religiones. El diablo no mostrará ningún respeto hacia el Santo de Israel, el Mesías, el hijo de Aarón que toda mujer en Israel deseará tener como hijo. El diablo se saltará sobre todos ellos. Daniel 11:38. En lugar de respetar a los dioses que las diferentes religiones del mundo han conocido y en los que han confiado, los denunciará a todos y los pisoteará. Cuando suene la sexta trompeta, el diablo abolirá las religiones y los gobiernos del mundo y en su lugar establecerá una falsa teocracia, una iglesia-estado mundial. Todos serán monitoreados cuidadosamente porque a los soplones se les darán ascenso y raciones extras de comida. Todos estarán obligados a orar según las leyes que establezca Lucifer. El mundo será como una sola ciudad y la fortaleza del diablo será su gobierno. Pondrá a hermano contra hermano y a vecino contra vecino. Los que adoran a Lucifer tendrán miedo porque habrá policía secreta por todas partes. Nadie podrá confiar en nadie. Lucifer gobernará el mundo como señor de señores y rey de reyes a través del terror. Todos los habitantes de la tierra deberán obedecer sus leyes o morir. El diablo financiará su teocracia con oro y plata, piedras preciosas y regalos costosos. Daniel 11:39. Al momento de la sexta trompeta, Jesús le dará al diablo autoridad para apoderarse del mundo por la fuerza. Lucifer encabezará un feroz ataque contra los poderes políticos que se le oponen, los malvados no religiosos, y se establecerá la teocracia del diablo. El diablo y sus seguidores destruirán 1/3 de la humanidad. Honrará mucho a aquellos líderes que reconozcan que Él es Dios. El diablo abolirá las naciones y religiones del mundo, disolverá todas las fronteras nacionales y dividirá el mundo en 10 sectores. Designará a 10 reyes títeres para que gobiernen como capataces sobre sus esclavos, la gente del mundo.
El diablo reclamará la propiedad de todos los bienes inmuebles y redistribuirá la tierra a los mejores postores. Será desalmado, despiadado y sin ley. Esto explica hasta cierto punto por qué se debe permitir que el diablo aparezca físicamente. Jesús quiere que todos en el universo observen lo que haría cualquier pecador si se le diera autoridad soberana. Daniel 11:40. Durante la sexta trompeta, algunas personas sinceras estarán en razón cuando observen el verdadero carácter de Lucifer y sus malos caminos. Se arrepentirán de su rebelión y abrazarán a Jesús y su evangelio. Algunas personas finalmente dirán que al servir a Jesucristo hay libertad genuina, pero esta verdad no será evidente hasta que descubran que Lucifer gobierna a través de la esclavitud y el cautiverio. Muchas personas no religiosas se negarán a abrazar el evangelio de Jesús y también odiarán la gran autoridad del diablo. Estas personas se unirán bajo la dirección de un rey rebelde y en un esfuerzo desesperado por derrocar al diablo sellarán sus propios destinos. El diablo responderá con fuerza abrumadora. Él y sus seguidores atacarán a su adversario por tierra y una gran flota de barcos invadirá y destruirá muchos países. Daniel 11:41. Durante la sexta trompeta, el ejército de Lucifer invadirá muchos países, incluido Israel. Sus enemigos caerán, pero el Dios Altísimo mantendrá su éxito dentro del límite. Algunos de los israelitas escaparon de la destrucción de Nabucodonosor, huyendo a las zonas remotas de Edom y Moab. De manera similar, Dios suscitará a algunos de sus pueblos durante el fin de los días. Personas como los líderes de Amón, que amablemente protegen a su pueblo cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, también serán librados de la mano de Lucifer. Daniel 11:42-43. Al final, el diablo impondrá su gobierno al mundo egipcio. Egipto no escapará su dominio. El diablo también controlará la riqueza del mundo, incluso aquellos que lo odian, aquellos que odian al Dios Altísimo. No tendrán más remedio que someterse a él, porque ninguna persona podrá comprar ni vender a menos que se sometan a las leyes de Lucifer y lleve su aprobación un tatuaje llamado la marca de la bestia. Daniel 11:44. Durante la sexta trompeta, los 144,000 profetas del Señor anunciarán 3 mensajes al mundo. A. El fin cercano de la oferta de salvación. B. Que todo aquel que adora al diablo será castigado durante las 7 copas. Y C. Que el regreso de Jesús es inminente. Estos anuncios enojarán mucho al diablo. Enfurecido intentará matar a todos los que pueda encontrar y que adoren al Creador del cielo y la tierra. Lucifer establecerá tu trono en medio de la humanidad y gobernará a los seres humanos como Dios Todopoderoso. Su logro durará poco porque inmediatamente comenzarán las 7 copas. Durante la quinta copa el diablo será desenmascarado y los malvados verán claramente que el ser glorioso que ha estado adorando es el mismo diablo. Durante la séptima copa el diablo y sus ángeles serán devueltos al abismo. Su derrota seguramente llegará, pero no por manos humanas. Daniel 12:1. Cuando el diablo finalmente se sienta para gobernar el mundo desde su trono, un Jesús soberano que gobierna del trono de Dios en el cielo se levantará. Cuando Jesús se oponga de pie, cuando Jesús se ponga de pie 6,000 años de intercesión por los pecadores llegará a su fin. Ese día Jesús pronunciará condenación sobre todos los que rechazaron su oferta de salvación y recibieron la marca de la bestia. Los malvados estarán condenados a recibir la ira de Dios, las 7 copas que serán derramadas sin piedad. El dolor y el sufrimiento infligido a los impíos no se pueden describir, pero todo aquel que tenga fe como Dios, todo aquel cuyo nombre se encuentre escrito en el libro de la vida, será librado del sufrimiento que contienen las 7 copas. Cuando Jesús se ponga de pie, la persecución de los santos cesará y nunca habrá otro mártir cristiano. Daniel 12:2-3. Unos días antes de la segunda venida, todos los mártires que murieron durante el quinto sello resucitarán a la vida eterna. Los que crucificaron a Jesús también resucitarán para que puedan ver al Hijo del Hombre viniendo en nubes de gloria. Su vergüenza nunca terminará y perecerán con los malvados que serán destruidos unos días después cuando Jesús aparezca en nubes de gloria. Los que aman la justicia brillarán con la radiante gloria de Dios. De hecho, los 144,000 brillarán como estrellas por los siglos de los siglos. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra y sella las palabras de este libro. Esta información está reservada para la generación final. Habrá enorme avance en viaje y conocimiento, pero el Dios Altísimo ha sellado este libro hasta que llegue la última generación, que somos nosotros. Daniel 12:5-6. Entonces miré y vi 2 ángeles gloriosos. Uno estaba de este lado del río y el otro estaba de la orilla opuesta. Uno de los ángeles dijo a Jesús, el hombre glorioso, vestido de lino brillante que vi antes de pie sobre las aguas,
del tigre. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se cumplan los asombrosos acontecimientos de estas visiones? Jesús levantó su mano derecha e izquierda hacia el cielo y le oí decir: juro por mí mismo que vivo por los siglos de los siglos, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo durante los 1260 días concedido a mis 2 testigos, después de que mis 144,000 profetas y siervos hayan sido asesinados. Todas estas cosas se completarán. Daniel 12:8. Escuché estas palabras, pero no pude entender por qué los siervos de Dios serían asesinados. Entonces le pregunté al ángel: mi Señor, ¿cuál será el resultado de estos acontecimientos? El versículo 9, él respondió: no te preocupes por estas cosas, Daniel, porque las palabras de la profecía están cerradas y selladas hasta el tiempo que antecede al fin. Los santos que vivan en el tiempo del fin entenderán esta visión en lo que les concerne, así como los santos que vivirán en la destrucción de Jerusalén entendieron la parte de esta visión que les concierne. El versículo 10, muchos años vendrán y pasarán. El pueblo de Dios será purificado sin mancha y refinado, y los malvados seguirán siendo malvados. Ninguno de los malvados entenderá estas cosas, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. En el tiempo señalado del fin, las personas que estén espiritualmente despiertas podrán comprender la importancia de estas cosas. Daniel 12, 11 y 12. Daniel, escribe todo lo que has visto y oído, porque el pueblo de Dios necesitará saber estas cosas durante la gran tribulación. Se acerca un momento en que terminará la intercesión corporativa de Jesús a favor del mundo. Ese día Jesús cesará su intercesión corporativa diaria. Ya no se interpondrá entre la ira de Dios y los pecadores. El fin del diario, es decir, de su ministerio corporativo en el templo del cielo, estará marcado por truenos, estruendos, relámpagos y un gran terremoto mundial. Estos eventos anunciarán el comienzo de la gran tribulación. A partir de este sombrío evento mundial, los santos contarán los días para el regreso de Jesús. Desde el día en que termina el servicio diario en el altar del incienso en el cielo hasta que el diablo establezca un decreto de muerte universal para todo el pueblo de Dios, abominación que causa desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera llega al día 1335, porque verá a Jesús y oirá su voz que dice: bástate mi gracia. Daniel 12:13. En cuanto a ti, Daniel, continúa con tu negocio hasta el fin de tu vida. Descansarás mientras duermes y luego, al final de los 1335 días, te levantarás para recibir tu herencia asignada con todos los demás santos. Serás recompensado más allá de tu imaginación, más por tu fidelidad. La regla de interpretación. Por favor, consideres cómo se observan las reglas de interpretación en esta profecía. La primera regla dice que una profecía apocalíptica tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo, y que los eventos dentro de la profecía ocurren en el orden dado. Daniel 10:1 hasta 12:3 contienen 2 visiones. Aparte de una gran guerra, Daniel no dice nada más sobre la primera visión. 3 semanas después de Gabriel visita a Daniel para explicarle la visión. De la visita de Gabriel aprendemos que la visión original abarca aproximadamente 2 milenios y medio. Los eventos fluyen en orden cronológico y esta característica resultó ser muy beneficiosa para los cristianos que vivieron en Jerusalén justo antes de su destrucción, en el año 70 después de Cristo. Podemos estar seguros de que esta visión resultará beneficiosa para los cristianos que viven durante la gran tribulación, porque ofrece esperanza en 2 frentes. Primero, el Señor y su verdad prevalecerán sobre Lucifer. El Señor liberará a su pueblo. Todo Israel será salvo. Muchos santos experimentarán la muerte, pues la muerte no es el fin de la vida del pueblo de Dios. La muerte será una liberación temporal del sufrimiento y las privaciones. Segundo, Dios puso varios periodos de tiempo al final de esta visión para animar a los santos. Por ejemplo, la gran tribulación durará 1335 días. La comisión del Evangelio se completará para el día 1260, un tiempo y medio tiempo. Y la mayoría, si no todos, los profetas de Dios serán asesinados. Luego el día 1990 se establecerá un decreto de la muerte universal para todos los santos que no se ejecutará. Durante los momentos más oscuros de la historia de la tierra, esta visión ofrecerá un rayo de esperanza. Dios tiene mucho control del caos maligno que se extenderá sobre el planeta Tierra. La regla 2 dice que el cumplimiento solo ocurre cuando se cumplen todas las especificaciones, y esto incluye el orden establecido por la profecía.
Esta visión todavía está en marcha. Estamos esperando el cumplimiento del versículo 36, que describe la aparición física de Lucifer, el rey del norte. Una vez que aparezca Lucifer, el resto de esta profecía tardará aproximadamente un año en desarrollarse. La regla 3 dice que el lenguaje apocalíptico puede ser literal, análogo o simbólico. En esta visión no se ofrecen símbolos por ser. Las guerras son literales y está muy claro que el pueblo de una vez más quedará atrapado entre dos enormes ejércitos en los últimos días. Pero el resultado será diferente al anterior. Los primeros cristianos escaparon de la destrucción de Jerusalén. La mayor parte de la última generación no escapará a la destrucción de Lucifer. La mayoría del pueblo de Dios perecerá durante la gran tribulación. Sin embargo, la muerte no es una derrota a los ojos de Dios. Mira a Jesús, Él resucitó y vive para siempre. Lo mismo será cierto por los santos de Dios. La regla 4 dice que la presencia o ausencia del calendario de los jubileos determina cómo Dios mide el tiempo. Los periodos de tiempo mencionados en el comentario no deben traducirse como un día por año porque ocurren después de que finaliza el calendario del jubileo. Bueno, hemos finalizado esta quinta profecía, la quinta visión que recibe Daniel del cielo. Y bueno, espero que ustedes me hayan entendido un poco porque les hablé bastante de historia, porque hay que intercalar la historia. Y es una profecía que tiene paralelismo, ¿verdad? Que enseña a la generación que vivió en el tiempo del Señor y enseña a la generación que vive hoy en día, que somos nosotros, cómo debemos lidiar con estas cosas que están sucediendo en la actualidad. Los siguientes tópicos que hablaré, pues hablarán de las otras 12 profecías que salen del libro de Apocalipsis y se entrelazan también con el libro de Daniel. Por ahora, pues espero que ustedes decidan estudiar y profundizar su conocimiento, no solamente escucharme y ya está, porque le concierne a usted. Si usted no se agiliza a aprender más de estas cosas maravillosas que el Señor tiene para su pueblo, lo siento mucho, pero va a tener problemas grandes para poder confrontar una verdad que va a suceder en estos tiempos en que estamos viviendo. Bueno, que el Señor me lo guarde y me les bendiga a cada uno de ustedes, que sigan para adelante y progresen, estudien, profundicen, consigan materiales más. No simplemente escuchan lo que dicen los predicadores allá, ya está, que le creen allá, no. Usted tiene que cuestionar cada predicador y cada uno que enseña las profecías del fin del tiempo, porque es necesario que no pongamos la salvación en las manos de ella, sino en manos de la verdad. Estableció en esa verdad absoluta que viene del cielo y que es doctrina del cielo, y que nos ayuda a caminar en estos caminos mirando hacia nuestro Creador y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y poder así caminar a la perfección. Bye bye. Que el Señor me lo guarde y me le bendiga a su hogar y a usted también.